Buenas tardes, amigos. Hace tiempo que estaba ausente de este canal y espero tener la fuerza de voluntad y dedicación necesaria para reactivarlo. Así es que cuento con ustedes para que me sigan y me hagan comentarios u observaciones que les parezcan. Bueno, voy a hablarles hoy día de tiempos antiguos. De tiempos antiguos, estoy hablando del año 70, 73 y del 73 hasta ahora. Yo soy infante de marina, tengo 78 años, soy capitán de navío en retiro. Para tranquilizar a los ciúticos, tengo un título profesional y 2 posgrados. No soy un ignorante. Digamos que comparado con un diputado, estoy en las estratosferas de la sapiencia. Durante 34 años hemos vivido la venganza del Partido Comunista por las derrotas que le infligimos a sus comandos terroristas durante el gobierno militar. Le dimos paliza tras paliza. La primera fue el año 73. Ellos no eran unas palomas blancas que votaban en las elecciones y ganaban y con eso, no. Ellos eran armados, tenían armas, tenían grupos terroristas, armas que traían de Cuba, que traían de diversas partes para asaltar el poder. Fue como el 18 de octubre, pero iba a ser como el 18 de octubre, pero en grande. Y lo decían desembosadamente. Bueno, les ganamos la mano, los liquidamos. Después vino la operación Retorno. Empezaron a llegar en grupo, ya con entrenamiento recibido en la República Democrática Alemana, Alemania comunista, en Cuba, Punto Cero, donde fueron varios de los próceres que están en el Congreso ahora, que era un campo de entrenamiento terrorista, en Rusia, en Yugoslavia. Bueno, empezaron a llegar aquí para organizar el gran asalto al poder, que coincidía con un proyecto de ataque que nos iba a hacer Perú en los años 75, 76, 77, que también se chaplinaron y al final no lo hicieron porque sabían que les íbamos a sacar la ñoña. Bueno, a medida que esos terroristas empezaban a llegar aquí, los fuimos agarrando. Capturamos a 3 directivas completas del Partido Comunista, hasta que se aburrieron y se decidieron entrar al grupo de los partidos burgueses, demócratas cristianos y otros, y los socialistas que ya se habían democratizado, digamos. Y no jorobaron más y se metieron al sistema que les había propuesto el gobierno militar para hacer una transición ordenada, civilizada y política, que fue en definitiva lo que se hizo. Los derrotamos. Trataron de dar el golpe final con la internación de armas en Carrizal Bajo, 40 y tantas toneladas de armamento y munición, con la cual pensaban organizar una gran unidad de combate con la cual iban a iniciar el asalto al poder a continuación del asesinato del general Pinochet. El asesinato del general Pinochet falló. Las armas fueron detectadas oportunamente y capturadas, y los culpables de eso fueron capturados y encarcelados. Después fueron soltados la gendarmería en esa época, posterior, ya estoy hablando de después del regreso de la democracia, la gendarmería los dejó escapar, fue un helicóptero, una cosa muy teatral y perfectamente arreglada, y se fueron todos a distintas partes. Pero ya el gobierno militar la había entregado. Bueno, cuando comenzó esto de la democracia, había que restablecerla, reordenar todo eso. Y alguien tenía que pagar. Aquí habían derrotados y triunfadores. ¿Quién iba a pagar? Los militares. Los altos mandos militares en esa época todavía conservaban bastante poder, así que los políticos no se atrevían con ellos. Y los militares que estaban en esos cargos de poder tampoco querían mucho más jaleo, querían deshacerse, salir, irse. Y llegaron a un acuerdo, a la chilena.
un acuerdo a la chilena. En esa época yo era teniente primero, o sea, capitán de ejército o de carabineros, capitán, muchacho. Los militares enviaban unidades antiterroristas con órdenes, con armas, con financiamiento, pertenecientes a las instituciones armadas. Hicieron su pega, porque los enviaron a combatir el terrorismo. Lo combatieron y lo ganaron. A mí me hace mucha gracia cuando Meo habla de su papá que murió combatiendo. Su papá era un terrorista que murió rindiéndose, cuando lo rodearon y lo cascaron. Esa es la verdad. Pero ahí resultó que el arreglo entre los políticos y algunos militares ya empezó a funcionar. Ahí se acordó que todos esos muertos eran de responsabilidad individual. No eran institucionales, eran individuales. ¿Alguien me puede decir que eso andaban ahí por su cuenta porque tenían ganas de estar ahí? Esa fue la primera gran cochinada. Y todos quedaron felices, los políticos y los militares. Estoy hablando de los militares de alto rango, etc. Para complementar esto, los comunistas particularmente y algunos de los otros grupos terroristas recibieron indemnizaciones, jugosas jubilaciones, los soltaron, estaban todos presos, los soltaron. Estupendo, les fue súper bien. Todavía siguen ganando sus billetes por no hacer nada. Lo seguimos manteniendo entre todos a todos los vagos. Los terroristas no violaron derechos humanos. ¿Saben por qué? Porque Chile firmó un acuerdo en Costa Rica, en la cual llegaron todos los gobiernos que habían salido de gobiernos militares, llegaron a un acuerdo. Crímenes contra los derechos humanos eran solo aquellos cometidos por agentes del Estado, no por civiles. Y como los terroristas eran civiles porque no pertenecían a ningún Estado formal, entonces ellos no podían cometer violaciones a los derechos humanos. Pero los militares sí, que pertenecían a gobiernos e instituciones, ellos estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos. Bueno, pero no quedamos en que estos estaban fuera del control de sus instituciones y estaban operando en forma individual. Hicieron una extraña pirueta y quedaron en que eran individuales, pero igual eran funcionarios del Estado, eran agentes del Estado. No está agente del Estado fuera de control, no, eran agentes del Estado. Y por consiguiente tenían que ir presos por violadores de derechos humanos. Pero se dan cuenta de la brutalidad, ¿eh? Y ahí están encerrados. Bueno, en realidad esto es de lo más ridículo. Es como que los militares no tuvieran derechos ni fueran humanos. Hubo muchos militares muertos. A eso se les consideró funcionarios y se les pagaron las indemnizaciones y las jubilaciones a sus deudos. Los que no se murieron se fueron a la cárcel. O sea que la salida parece que era morirse. Esta mierda se institucionalizó y se prolonga hasta el día de hoy, con unos tribunales de justicia corruptos hasta el hueso. Hubo una barría de jueces que estuvieron durante el gobierno militar y que se hicieron los locos con lo que estaba pasando, y fueron reemplazados, después de la reforma judicial, por puro muchacho egresado de Derecho de alguna universidad callampa, y se llenó el Poder Judicial de estos muchachitos que llegaron ahí a hacer política, a continuar la batalla que habían perdido en el campo militar, a continuarla a través de la aplicación ilegal, inmoral y cochina de las leyes para vengarse y castigar a los militares. Esa es la verdad. El odio de los comunistas continúa como el día 12 de septiembre, igual. Y siguen. Ahora, esto no va a quedar impune. En algún momento Chile y los chilenos van a tener que dar cuenta ante sí mismos, ante la historia del país, de la mugre que han hecho,
de la vergüenza que han cometido contra los militares chilenos. Militares que fueron llamados a gritos por los ciudadanos para que fueran a defenderlos, que fueron llamados a gritos por los demócratas cristianos y otros partidos burgueses, y que después le hicieron la desconocida, man. El mismo Elwin, el mismo Eduardo Frei Montalva, man. Y nada de esto se recuerda. Todo eso fue borrado, man. Desapareció, como que no hubiera pasado nunca. Contra lo que muchos creen, los militares son seres humanos. Son seres humanos y son inteligentes y son educados. No son robots que le apretan un botón para que hagan esto y hagan otro. Son personas. Son personas que tienen lealtades, que tienen compromiso, que creen cosas. En esa época estábamos convencidos que estábamos defendiendo la patria, que estábamos defendiendo la república, que estábamos defendiendo a los chilenos de esos bandidos que asaltaron el poder el 70 y no lo soltaron hasta el 72, que se lo quitamos a tirones, a pedido de los chilenos y de los partidos políticos que hoy gobiernan Chile, excepto los comunistas y algunos socialistas. Y resultaron presos. Yo tengo amigos inocentes, absolutamente inocentes, que están presos en Punta Peuco, 10 años, 15 años, porque se inventaron delitos nuevos y especiales, delitos que no existían. El secuestro continuado, desaparece un gallo, listo, está secuestrado. ¿Quién fue el último que lo veo? González. González es culpable porque lo tiene secuestrado. ¿Y a dónde lo va a tener 15 años encerrado, man? Pero si eso no puede, digamos, desafía toda lógica, man. Así es que tenemos, y no solo eso, ustedes saben que hay cientos de cadáveres, o sea, esqueletos y restos humanos en la morgue de Santiago. Y nadie tiene ningún interés en ver quiénes son, man. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de detenidos desaparecidos, y sus familias van a dejar de ganar plata, pues, man. Y sus beneficios que recibieron van a quedar en el aire. Y fueron beneficios millonarios, man. Y los muertos están ahí y a nadie le importa, man. Si la plata está primero, ¿para qué andamos con cuentos? Pero se dan cuenta de la hipocresía, de la mugre que se vive en este país. ¿Se dan cuenta? Es algo increíble. En su momento Chile va a tener que pedir perdón. Va a tener que pedirse perdón a sí mismo. Va a tener que dar cuenta de lo que hizo y va a tener que arrepentirse y va a tener que reconocer que asesinó y encarceló militares injustamente. Los civiles, en su curiosa mentalidad, creen que los militares, como les decía, son unos monos mecánicos. Pero no, tienen buena memoria y se acuerdan. Si alguien cree que se han olvidado de lo que pasó y de lo que está pasando y como sigue pasando, están equivocados, eso no se va a olvidar. Pero si todos los días los escándalos que hacen los políticos nos reeducan una y otra vez, son unos cerdos, son tramposos, son sinvergüenzas, son ladrones. Lo sabíamos, lo dijimos, los echamos, se recuperaron y nos tienen presos. Pero siguen siendo los mismos. Y en algún momento tendrán que pagar por sus delitos. Bueno, amigos, hoy Chile da asco y da pena. Se lo dejo como tema de reflexión. Muchas gracias por su tiempo y espero que nos veamos de nuevo en estos días. Gracias.